Entonces el concepto de fe, de creer, de que Dios, porque yo tengo fe, tiene que hacer las cosas, tenemos que tratar de reconsiderarlo, amado, porque esto ha hecho mucho daño a través de los años, a través de los tiempos. Y cuando nos vamos a la palabra del Señor, amado, de verdad que hasta contradictorio es que cuando Dios comienza a mencionar los hombres de fe, oiga, de fe, y usted entra al salón de la fama de los hombres de fe, yo le voy a preguntar a usted, ¿cuál de esos hicieron milagros extraordinarios por la fe que ellos tenían? Sí, pastor, sí, porque así de sencillo. Pero pastor, Moisés fue a Moisés lo llamó Dios y lo escogió para algo especial. Fue escogido por Dios para esa misión. Pero los milagros no dependían de Moisés, dependían del Dios que llamó a Moisés. Hebreos, su capítulo 11, verso 6. Leemos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, gracias por esta palabra tan hermosa, mi Dios. Gracias, Señor. Te pedimos en esta hermosa hora, Dios mío, que sea usted, Dios mío, poniéndole en mis labios, que podamos edificar este pueblo, Señor, y que podamos seguir creciendo en tu conocimiento. Ayúdanos, Dios mío, a desarrollar una fe verdadera. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de bien. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Que te reflejemos a ti en nuestras obras y nuestra manera de proceder. Obra, Señor, porque solamente soy instrumento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? Cultivemos la verdadera fe que agrada a Dios. Cultivemos la verdadera fe que agrada a Dios. La cuarta parte de este sermón. Hemos venido desarrollando esta serie, una serie muy interesante, una serie que nos ayuda a tener una cosmovisión clara de lo que es la verdadera fe. Y tomando en consideración ya las definiciones que hemos dado de fe, y lamentablemente el concepto erróneo que muchas personas tienen acerca de lo que es la verdadera fe, tenemos que pedirle a Dios que cada día desintoxique nuestra vida a través de la luz que da la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque lamentablemente muchos de nosotros hablamos de una fe que solamente sabe pedir a Dios, y que por nosotros creer que las cosas pueden suceder, entendemos que tenemos que tener una respuesta de parte de Él. Este concepto que lo hemos promovido, lo hemos creído, incluso hasta hemos juzgado personas y decimos: usted no recibió el milagro solamente porque usted no tiene fe. Y de verdad que muchos nos sentimos tristes. Nos sentimos tristes porque usted está consciente que tiene fe y que Dios puede hacer el milagro en su vida. Entonces, cuando alguien dice usted no tiene fe, usted dice: ¿se estará equivocando el hermano? ¿Me estará juzgando mal? Porque yo creo que Dios puede hacer este milagro. O sea, cuando usted analiza, ambos están equivocados. Aquel que dice que usted no tiene fe y que no recibe milagro, y aquel que entiende que debe recibir el milagro porque tiene fe y él lo cree. Entonces, llevamos a Dios a un punto de vista de la cual nosotros tenemos que reconsiderar. Pastor, ¿cuál? Que porque yo diga tener fe y que yo crea que un milagro puede suceder en mi vida, no significa que el milagro va a suceder. Y que usted que oró por alguien no justifica tampoco y decir que ese alguien no recibió el milagro porque no tiene fe, porque usted no es Dios. Entonces vemos aquí a una persona que ora a Dios y lo culpa a usted de no recibir el milagro. ¿Por qué? Porque él no tuvo fe. Y la pregunta es: ¿quién es el que hace el milagro? ¿Dios? ¿O es usted como persona? ¿O es quien va a recibir el milagro quien determina que sí o que no? Se mire, amados, en esta esfera
tenemos que tener una cosmovisión clara. Que Dios es quien hace milagro, que Dios es quien cierra puertas, que Dios es soberano. Dios puede hacer todos los milagros que nosotros le pidamos si es su voluntad hacerlo. Pero Dios no está obligado a hacer todos los milagros que usted y yo pidamos, porque todo está sujeto a la voluntad de Él, no a la nuestra. Entonces el concepto de fe, de creer, de que Dios, porque yo tengo fe, tiene que hacer las cosas, tenemos que tratar de reconsiderarlo, amado. Porque esto ha hecho mucho daño a través de los años, a través de los tiempos. Y cuando nos vamos a la palabra del Señor, amado, de verdad que hasta contradictorio es que cuando Dios comienza a mencionar los hombres de fe, oiga, de fe, y usted entra al salón de la fama de los hombres de fe, yo le voy a preguntar a usted, ¿cuál de esos hicieron milagros extraordinarios por la fe que ellos tenían? Sí, pastor. Sí, porque así de sencillo. Pero pastor, Moisés fue a Moisés lo llamó Dios y lo escogió para algo especial. Fue escogido por Dios para esa misión. Pero los milagros no dependían de Moisés, dependía del Dios que llamó a Moisés. Entonces vemos aquí y podríamos decir que parece contradictorio lo que voy a decir ahora. ¿Cuántos milagros hizo Abraham? ¿Cómo le llama la Biblia a Abraham? ¿Por qué le llama el padre de la fe? Le creyó a Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. Él le creyó. Y cuando usted cree, entonces usted obedece. Por eso el concepto de decir yo creo en Dios sin obedecer es simplemente una expresión de labios. ¿Por qué? Porque para usted decir yo creo, tiene que obedecer, tiene que someterse. Si esto no sucede en su vida, su fe no sirve de nada. Sí, hay muchas personas intelectuales, pero poco prácticos. Entonces enseñábamos en la última predicación que la fe sin obra es muerta. O sea, yo hablo de fe y la fe es como una semilla. Cuando usted siembra una semilla en una hortaliza, ¿quién sabe que está sembrada ahí? ¿Quién la sabe? El que la sembró. El que la sembró. Ahora, si usted me dice, yo sembré una semilla ahí, ¿cuál es la evidencia de que verdaderamente usted sembró esa semilla? Los frutos que va a tener que crecer esa semilla que usted sembró. Entonces, si yo tengo a Cristo, yo tengo la fe aquí. Gloria a Dios, eso lo sabes tú. Y lo sabe el Señor. Yo no sé. Ahora, muéstrame tus frutos. Déjame ver si la matica va a crecer. Déjame ver los frutos también. De que verdaderamente tú tienes una fe sembrada de parte de Dios. De que tu fe es verdadera. Por eso vemos hoy en día a tantas personas hablar de un concepto de fe que no es bíblico, mis amados. Entonces vemos aquí que Abraham le creyó a Dios. Y de verdad que la creencia de Abraham llegó hasta lo absurdo y ridículo, amado. ¿Por qué? Porque es un hombre que está seguro en un lugar y Dios lo manda a salir a la tierra que Él le va a mostrar. Y Abraham creyó en la palabra del Señor y le fue contado por justicia. Porque cuando nosotros creemos en la palabra de Dios y la obedecemos, entonces nos es contado por justicia. Y ahí se cumple lo que dice Romanos su capítulo 5 versículo 1: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. O sea, yo soy justo a través de Cristo. No es porque yo diga que tenga fe, sino porque yo tengo fe en Cristo. O sea, por eso he dicho y sigo insistiendo de que la fe en la fe es una herejía. Es una enseñanza torcida. Las cosas no suceden porque usted diga que es un hombre de fe o porque usted lo crea así nomás, sino porque Dios ha dicho que va a suceder.
O sea, yo creo en lo que la palabra de Dios establece, mis amados. Y vemos aquí que este hombre se movió en la dirección que Dios le había trazado. Y por eso vemos que Dios lo enarbola y lo pone alto, mis amados, lo pone en grande. Por ejemplo, nosotros vamos a la Biblia y parece contrastante el ejemplo que le voy a poner, donde habla de un hombre llamado Sansón, que hizo cosas extraordinarias, que hizo cosas sobrenaturales. Y yo le pregunto a usted, ¿aparece Sansón en el salón de la fama de los hombres de fe? ¿Por qué Sansón no aparece como los grandes hombres de fe? Sin embargo, la Biblia menciona a una ramera que ni judía era y aparece en el salón de la fama de los héroes de fe. Y usted dice, pero ¿y entonces? Y se lo digo esto para aquellos que aperillan que yo quiero ser usado grandemente por Dios para ser conocido como un hombre de fe. Y ustedes ven personas con un listadito diciendo, aquí están las diferentes peticiones que le tengo a Dios. Petición no contestada, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Que tú no me estás contestando ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y le tienen un listado de peticiones, pero no tienen un listado de demanda de lo que Dios le dice que deben de obedecer. Entonces, amado, no hay fe verdadera si no hay obediencia, si no hay sometimiento, mis amados. Vemos aquí, amado, que nosotros tenemos que preocuparnos cada día por desarrollar esa relación con Jesús, mis amados. Y lamentablemente tenemos que admitir que hemos actuado de manera arrogante muchas veces, creyendo y argumentando un creer racional y lógico, que por decir de que yo me declaro un hombre de fe, mi fe está sustentada en lo que yo creo y no en lo que Dios establece. Y por eso, mis amados, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar ese concepto humanista, mis amados, filosófico, que depende más de lo que yo crea que de lo que Dios dice que yo debo de creer. Amado, y vemos a tantas personas con tantas aberraciones bíblicas, y por eso ustedes ven tantas personas y tantos grupos en declaraciones, en decreto y cosas como esta, como si las cosas dependieran de lo que ellos dicen y no de lo que Dios establece. Y por eso, mis amados, vemos un grupo de personas que se llaman ser cristianos, bien intencionados pero muy equivocados. Entonces, el evangelio y aún la fe verdadera no consiste en las buenas intenciones que nosotros podamos tener para agradar a Dios. A Dios hay que agradarlo conforme a lo que la palabra de Dios establece. Y por eso cada día tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar ese vínculo de intimidad con Él, mis amados. Y entender las demandas espirituales que Dios tiene en nosotros como persona, como pueblo de Dios, para yo entonces considerarme un hombre de fe. Recuerden algo muy importante, mis amados, que nuestra obediencia es la que determina qué clase de fe nosotros tenemos. Nuestra obediencia. Y la pregunta que tenemos que hacer no es ¿qué tan obedientes somos nosotros con relación a lo que la palabra de Dios establece? Entonces, la fe verdadera es algo más que lo que yo puedo pensar, amado. Es más que un pensamiento, es más que un intelecto. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Es más que yo decir que yo conozco algo, mis amados. Es conocer a Dios, mis amados. Y el conocer a Dios me lleva a una fe viva. O sea que no importa todas las buenas intenciones que yo tenga, es que yo a través de mi buena intención pueda ejecutarla conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que le agrada a Él. De lo contrario, no servirá para nada las buenas intenciones que yo tenga. Y yo quiero decirle, mis amados, que muchos de nosotros, de una manera u otra, hemos sufrido ciertas frustraciones por creer de esta manera y entender que la fe depende del hombre más que de Dios. Y por eso, mis amados, tenemos que tratar de pedirle a Dios que nos ayude a cambiar esos conceptos erróneos de fe que no sirven, como muchos piensan, que porque yo tengo fe, entonces voy a pedir las cosas, van a suceder. Y porque yo creo que esto se puede materializar, Dios me lo tiene que dar. Y ustedes ven personas hasta peleando con Dios. Personas decepcionadas de Dios, mis amados. Entonces, tengan mucho cuidado, iglesia del Señor. Y te dirá, pastor, ¿por qué hay que tener mucho cuidado? Porque lamentablemente hay muchos de nosotros que el diablo nos ha engañado con un concepto de fe errónea. ¿Me entiende?
Entonces la fe no nos fue dada. Entonces si yo no puedo pedir, si yo no tengo fe para esto, para pedir a aquello, recibir esto, entonces ¿para qué sirve mi fe? Mire, amado, la fe verdadera, Dios no nos la entrega a nosotros como una herramienta espiritual para nosotros ir delante de Dios y hacer una lista de peticiones. No. O para que las cosas que yo entienda que se pueden materializar, entonces Dios la haga realidad. La fe verdadera nos lleva a nosotros a operar, a ejecutar, a entender, a discernir, a interpretar el propósito que Dios tiene para conmigo y para con la iglesia. ¿Cuál es su voluntad para yo entonces someterme a ella? ¿Cuáles son los gustos de Dios para entonces yo agradarlo a Él? La fe verdadera te lleva a la obediencia de tu Dios y agradarle, a vivir para Él. La fe verdadera te lleva a negarte a ti mismo. Oiga, a negarte a ti mismo para tratar de agradar a aquel que te llamó y que te tomó por soldado. Entonces, yo tengo que tratar de leer a Dios. Yo tengo que tratar de interpretar a Dios. ¿Cuál es su propósito para mi vida? Amado, y es que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder conocerlo más y más para poder agradarlo, mis amados. ¿Por qué? Porque es que no hay forma de que usted agrade a alguien que usted no conozca. Porque para usted agradar a alguien que conoce, tiene que conocer los gustos de esa persona. Por ejemplo, los matrimonios que están aquí saben la tarea titánica que nosotros tenemos de conocernos cada vez más. Mientras usted más conoce a su pareja, pues usted más fácil es de agradar a su pareja. Mientras nosotros más conocemos a Dios, pues más fácil nosotros lo vamos a agradar a Él. ¿Por qué? Porque el evangelio y la fe no consiste en las buenas intenciones que yo tenga para agradarlo a Él o para ejecutar la voluntad de Él. Porque aquí lo que estriba es cómo yo ejecuto el hacer su voluntad. Y hay ejemplos en la Biblia que nos van a confrontar. Nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia que de verdad es impactante. Anhelar la presencia de Dios, ¿es bueno o es malo? Es maravilloso. Yo sé que usted tendrá temor. ¿Con qué vendrá el pastor? Es bueno estar en su presencia, anhelar la presencia de Dios, vivir en ese entorno. Es algo maravilloso, amados. Y mire, David se sentía que hacía falta la presencia de Dios en Israel. ¿Por qué? Porque el arca de pacto había sido tomada por los filisteos y estaba en un lugar en el cual ellos tenían que traerla a Jerusalén. Entonces, cuando él consulta con los ancianos, con las personas sabias y entendidas, dice que a todo el mundo le pareció bien. David dice, bueno, como a todos le ha parecido bien traer el arca de pacto que representa la presencia de Dios, o sea, en sus corazones está el deseo, el buen deseo de traer la presencia de Dios. ¿Qué hace David? Dice la Biblia que David cogió un carruaje nuevo. David se esmeró, dijo, mire, yo no quiero traer el arca de pacto en un carruaje que haya sido utilizado para otra cosa. Tiene que ser nuevo, de fábrica. Vamos a esmerarnos, vamos a hacerlo mejor. Buscaron los cantores, buscaron los sacerdotes, hicieron la fiesta, porque es la presencia de Dios que vamos a traer. ¿Y qué pasó en ese proceso, amado? Que cuando suben el arca del pacto a ese carruaje nuevo, dice la Biblia que en un momento determinado Usa vio como que iba a caerse el arca del pacto, extendió la mano y dice la palabra de Dios que Usa murió inmediatamente. David le pone a aquel lugar Pérez Usa, porque de verdad en vez de alegría, amado, todo causó tristeza. La fiesta se convirtió en un velorio, ¿me entiende? De gozo, de felicidad, todo se convirtió en tristeza. Y David, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho mal? Y le hago yo la pregunta. ¿Era bueno lo que David se había propuesto hacer?
Sí, era bueno. Era bueno. Era lo mejor. Pero en su accionar de traer la presencia de Dios, no utilizó el método correcto. Falló en la ejecución de hacer la voluntad de Dios o de agradar a Dios, mis amados. Él falló, por eso fracasó. Y vemos aquí que Dios no solamente vio las buenas intenciones que tenía David, sino cómo él ejecutó sus buenas intenciones. Y muchos de nosotros queremos vivir de buenas intenciones. Y las cosas en el evangelio hay que ver qué pasa, porque David tuvo que ir ¿a dónde? Al libro de Dios para consultar en qué ellos fallaron. ¿Por qué? Porque para yo agradar a Dios tengo que irme a donde Él expresa su voluntad, a donde Él nos da sus mandamientos, y es en la palabra del Señor. Y vemos a tantas personas, mis amados, con una misma actitud. Por ejemplo, personas que se llaman hombres de Dios y hombres de fe. Y cuando yo soy un hombre de fe, ya tiene 10 que le están siguiendo. Soy un hombre de fe. Dios lo usa poderosamente, no importa lo que haga, pero dice que tiene fe. Porque aquí usted nada más tiene que darse un título. La gente lo que anda buscando título. Si usted dice que usted es apóstol de apóstol, ya va a tener un grupo de seguidores y lo van a endiosar. Porque aquí no se mide un fruto, ni el nivel de fe que se mide es de que por como Dios te usa, no como usted obedece a Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cree usted que el estándar de medida que nosotros tenemos es correcto? Si Dios supuestamente te usa, tú eres un tipo de una fe gigante. Mientras más milagro, entonces más fe el hombre tiene. No, amado, porque es que no depende del hombre. Si usted entrara a mi corazón, se daría cuenta de la fe que yo tenía de esa magnitud. Yo le he dicho a ustedes de ir al cementerio y ver si los muertos resucitaban, para que usted tenga una idea. Porque había fe. De ir a las funerarias a ver si los muertos resucitaban. Todo eso yo lo tenía, yo lo viví. Y tuve que madurar y entender que eso no era fe, sino ignorancia. Bien intencionado, pero equivocado. La intención era buena, pero estaba fuera del contexto de la palabra del Señor. Y hoy en día tenemos tantos escándalos en el ambiente cristiano, eclesiástico, religioso, que usted se sorprende con hombres que tienen título, que la gente dice es un hombre de fe, y usted ve un grupo de seguidores, amado, porque usted nada más tiene que darse un título y ya usted tiene grupo de seguidores. Y picarle los ojos y ofrecerle cargo, y ya usted tiene un grupo de personas saliendo de una iglesia para otra, sin analizar si es un hombre o una mujer de Dios. Y por eso ustedes han visto tanto escándalo. Por ejemplo, en Santo Domingo, un individuo que vivía con las jovencitas de la iglesia, y ustedes vieron ese escándalo. En Higüey, otro también que hizo lo mismo y contagió como a 3 o 4 con SIDA, porque tenía SIDA. Y dice, pero ¿y qué está pasando? No, pero son hombres de fe. O sea, son personas, mis amados, que porque supuestamente Dios lo usa, usted no puede decir nada, porque entonces el malo es usted. El malo es usted. Por ejemplo, yo soy el malo porque estoy mencionando eso, porque le hace daño a la religión en la que yo hable de la manera que estoy hablando. Y el hecho que ellos hicieron, porque el Señor habla y condena a aquellos que hicieron las cosas mal. Entonces eso nosotros no podemos apoyarlo. Que pastores se presten para ser testaferro de malhechores. Eso no está bien. Y ustedes ven los escándalos ahí. O como estos 2 ministros de Dios, porque en África pasan cosas horrendas. Pero no sé cuánto han visto el video en una iglesia donde ponen como un pequeño estanque con agua y vienen 2 siervas jóvenes y están allí el ministro de Dios ahí, el otro ministro de Dios aquí, y las siervas vienen quitándose la ropa para entonces sumergirse desnuda en el agua para ellos lavar sus pecados. Y ellos, yo no sé, pero usted no puede cuestionarlo, porque lo que están haciendo lo están haciendo en el nombre de Dios y son hombres de fe usados por Dios.
O como el escándalo que pasó aquí mismo en Puerto Plata, donde un individuo santificaba a las mujeres teniendo relación sexual con ella, con su semen. O sea, son locuras, amado. Locuras que violentan los principios de la palabra del Señor. Y usted dice, pero eso es fe. No, no, eso era una cosa extraordinaria. Y si usted decía algo en contra, el malo era usted, el malo era yo. O sea, ¿a dónde vamos a llegar, iglesia del Señor? Todo esto sucede por falta de conocimiento de la palabra de Dios, mis amados. Entonces la fe verdadera tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios, la verdadera. Y si no está sujeta a la voluntad del Señor, entonces mi fe no sirve de nada. Óigame, no sirve de nada. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, Señor, ¿cómo que sin fe es imposible agradar a Dios? Porque si tú no tienes una fe verdadera de tú creerle a Dios a pesar de que las circunstancias sean adversas, contrarias, entonces ¿cómo usted lo va a agradar? Entonces muchos de nosotros nos hemos dejado de engañar del diablo y quieren dirigir la vida cristiana conforme a los sentimientos y emociones. Y yo le he dicho y sigo diciendo que el evangelio no consiste en sentimientos, no consiste en emociones. Porque todos somos seres emocionales. Para usted servir a Dios tiene que tener un fundamento sólido. Y el fundamento sólido para usted servir a Dios es la palabra del Señor. Cuando usted se fundamenta en sus emociones, imagínese cuando usted se siente triste. Se fue Dios. Si usted está enfermo, se fue Dios. Si usted está ahora mismo pasando por una crisis financiera, se fue Dios. Entonces, esto no funciona así. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos que si ellos no sienten una cosquilla o no sintieron un fuego, dicen, bueno, ya Dios se fue de mi vida. Pero como tú sabes que Dios se fue de tu vida, porque no siento nada. O sea que tu relación con Dios depende de lo que tú sientes. Bendito el Señor. Siento que la presencia se fue. ¿Qué te está pasando? Me siento apagado. Pero posiblemente que esté enfermo. Entonces hay personas que su relación con Dios depende de sus sentimientos y de sus emociones. Y yo quiero decirle, amado, que la fe verdadera no tiene que ver con nada de eso. La Biblia nos da a entender que no importa cómo usted se siente en un momento determinado, usted es un hijo de Dios escogido por el lavado con la sangre de Cristo. Y hemos sido, amado, bautizados, hemos sido llenos, hemos sido sellados con su Santo Espíritu. Y cuando nosotros creemos esa palabra, mis amados, entonces yo voy a accionar en base a lo que la palabra de Dios establece, mis amados, y no a lo que los sentimientos y emociones puedan decir. Entonces hay personas que dicen, pastor, es que mire, es que yo no siento alabarle. Es que yo no siento hacer esto. ¿Qué es lo que dice el salmista? Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No dice carne mía. Alma mía. ¿Por qué? Porque la carne no quiere. La carne quiere río, quiere playa, quiere comedera, quiere diversión. Entienda, la carne no quiere ayuno. Nada de eso. Por eso es que el cristiano tiene que dirigirse con mente espiritual. El cristiano debe entender que su vida no puede ser dirigida por lo que siente. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de carne. Y la Biblia dice que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto, mis amados. Entonces yo no puedo dejarme guiar de la debilidad que tiene la carne, porque entonces vamos a fracasar. Total fracaso será, mis amados. Entonces tenemos que desarrollar una fe fundamentada en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que estas frustraciones se vayan. Por ejemplo, yo soy una víctima de todo esto. Y yo se lo he testificado a ustedes, mis amados.
Y como yo sé que muchos, por ejemplo, yo tengo una herida que aunque fue sanada, por esa herida está ahí. Esa marca está ahí. Yo tengo una marca muy fea de haber usado la fe de manera descontextualizada. Pastor, ¿cómo así? Por ejemplo, nosotros como pentecostales muchas veces queremos justificar el que los milagros no suceden porque usted no tiene fe. Mi madre tiene que hacerse una cirugía y cuando se va a hacer la cirugía y el doctor raja, se da cuenta que hay un cáncer que se está comiendo a mi mamá. Nosotros como personas de fe, el doctor simplemente cerró otra vez porque dígame usted, ¿qué va a hacer él? De que operar ya un asunto donde hay un cáncer que está haciendo su trabajo. Mi mamá entendíamos todo que Dios podía hacer ese gran milagro. Y Dios lo puede hacer eso y más. Porque si Dios resucita muerto, imagínese un cáncer. Si Dios sanó leproso, imagínese un cáncer. Pero todo está en la voluntad de Él. Y vinieron pues el grupo de hermanos que en vez de hacer bien lo que hacen mal, y siempre aparecen 2 o 3 que quieren tomar protagonismo de ciertas situaciones para que los demás lo reconozcan como hombres usados por Dios, como profeta y así sucesivamente. Ya está sana, pero lo dijeron ellos, no Dios. Mi mamá con cáncer pues salía a predicar porque era una mujer de fe y a testificar lo que Dios había hecho con ella. Por el cáncer seguía trabajando con mi madre. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, mi madre cae otra vez, pero cae de manera irreversible. Pero hay una palabra de que Dios la va a sanar. O sea, como Dios la va a sanar, yo creo en esa palabra de Dios. Este que está aquí dice, nosotros creemos y sabemos, y Dios ha dicho que la va a sanar. Yo en lo personal entro en un proceso de ayuno y oración un domingo. Digo, no quiero nada, me voy a una casa solo, me meto en una habitación. Y salí el otro domingo de arriba. Esa garganta no vio una gota. Oiga, una gota de agua y está en la presencia de Dios. No vio esa garganta que pasara por ahí para allá. Un ayuno totalmente sin agua y menos sin alimento. Estoy ahí en una habitación orando a Dios y entendiendo de que Dios ha de hacer el milagro. Y la pregunta que yo hago es, ¿tenía yo fe, sí o no? ¿Me entiende? Y estamos orando, la familia esperando el milagro. Yo digo, bueno, como Dios ha dicho que la va a sanar, no me ha dicho a mí, lo ha dicho a través de algunos. Mi mamá comienza a quejarse del dolor del cáncer. A quejarse, el dolor. Entonces comienzan los amigos de Job. Es que ella no tiene fe. Porque nos dejamos usar del diablo. Eso es la ignorancia, amado. Porque siempre están los emocionados que quieren tomar el lugar de Dios. Y comienzan, no, ella no recibe el milagro porque no tiene fe. Es que la familia tiene que tener fe. Y yo, ¿cómo que tenemos que tener fe? Tienen que creerle a Dios. ¿Cómo que tenemos que creerle a Dios? Si le hemos creído de más. Es para que entienda. ¿Qué hizo Edwin Santana en su ignorancia? Cuando vi a mi madre sufrir, salía de la casa y me iba. No estaba agarrándole la mano a mi mamá. No estaba pasándole la mano o un pañito porque yo no podía verla así. Me sentí impotente, sufría. Pero como tenía la esperanza de que el Señor la iba a parar de nuevo, pues déjame dejarte que sufra un poquito hasta que Dios te levante de esa cama. De esa cama la levantamos para ponerle en una caja de muerto y enterrarla. Porque ese momento nunca llegó. ¿Qué trajo eso a mi vida? Trajo frustración. Me convertí en un rebelde con Dios. Altercaba con Dios. Pero estaba aquí en la iglesia, tocaba bajo. Pero mi corazón dentro estaba rebelde, viendo a Dios como injusto. ¿Por qué, Señor? Porque tuvimos fe.
¿Por qué, Señor? Porque te creímos. ¿Por qué, Señor? Porque oramos a ti. ¿Por qué, Señor? Porque entendíamos que éramos merecedores de recibir ese milagro. Hicimos todo bíblicamente hablando para que ese milagro sucediera, y tú no hiciste nada por nosotros. ¿Ustedes van entendiendo? Pero yo tocaba abajo y estaba aquí en la iglesia, pero mi corazón estaba destrozado, mis amados. ¿Por qué? Porque Edwin era inmaduro. Edwin tenía una fe fuera del contexto de la palabra del Señor. Y mi inmadurez me llevó a rebelarme contra Dios, a altercar con Dios, por no entender el concepto de lo que es la verdadera fe. La verdadera fe te lleva a obediencia. La verdadera fe no te lleva a cuestionar a Dios y a ver a Dios como un injusto en tu vida. Cuando tú conoces de Dios, entiende algo que muchos no entendemos: soberanía. Soberanía. Yo no entendía lo que era soberanía. El término de soberano sí lo tenía y todo, Dios es soberano, pero no lo entendía, no lo asimilaba. Y madurando en la palabra y comenzando a reconsiderar mi doctrina, mi forma de creer en Dios, comenzó Dios a trabajar conmigo y a darme a entender las cosas como deben de ser. Pero la frustración que yo vivía, amado, donde yo despertaba soñándome estando compartiendo con mi mamá, y cuando yo despertaba que era un sueño, ahí venían las lágrimas por la mañana, y duré años y años viviendo esa tortura. Y el diablo ahí trabajando conmigo, a ver si me tumbaba la cabeza por completo. ¿Me entiende? Porque hay muchos que creen que hacen bien, diciendo ya Dios, sin Dios decir nada. Usan el nombre de Dios en vano, para que los demás crean que son hombres de fe, que Dios le habla. Y Dios habla, pero hay personas que Dios no le ha hablado y hablan de su propio corazón y hacen más daño que bien. Dios hace milagros, pero no cuando yo quiera que Él lo haga, cuando a Él le plazca. Pero como estamos acostumbrados a ver que hay personas que tienen una varita mágica, tráigamelo, venga, recibe milagros. Ah, no, pues así. Si eso sucede en un momento determinado, es porque Dios dirigió esa vida. Pero hay muchos que damos a entender que somos nosotros y no es Dios. Y por eso ustedes ven el pueblo con un concepto de megalomanía hacia las personas, porque nosotros mismos lo hemos transmitido. Que se trata esto de mí, porque si yo no estoy aquí, si yo no predico, si yo no soy el que oro, las cosas no van a suceder. Señor, reprenda al diablo. Y usted ve la gloria de Dios. Mentira, muchos se la toman ellos. Ellos se toman y le roban la gloria a Dios. Porque cuando el evangelio se trata de mí, entonces no sirve lo que estoy haciendo. Si no voy a glorificar a Dios en mi vida, entonces, amado, estoy perdiendo el tiempo en la iglesia. Y de verdad que hay que revisar el evangelio que muchos estamos predicando y estamos enseñando. Porque estamos centrados en la enseñanza del evangelio en las personas y no en Cristo. Pero no vemos testimonio. Tú puedes ser un impío, tú puedes ser adulto, tú puedes hacer lo que tú quieras, acostarte con una mujer cuando llega a otro lugar a predicar, pero Dios te usa y no hay problema. Te sigue invitando como nada. Como nada te siguen invitando. No, porque Dios lo usa. Habla lengua, habla esto. Y ese es un mal que nosotros tenemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué fe? ¿Cree usted que la fe de hacer milagros? No, amado, no. Es de obediencia. Porque si Santiago dice que los demonios creen, o sea que los demonios tienen fe. Pero ¿cuál es el fruto de los demonios? ¿Cuál es la manera de proceder de los demonios? Entonces ustedes ven un sinnúmero de personas que tienen fe, que creen en Dios. ¿Pero cómo? Por ejemplo, ustedes ven personas con buenas intenciones, que tienen devoción, que son religiosos. Sí, amado. Pero en esa devoción, en ese mundo de religión que ellos viven, tienen
una estatua de yeso de madera de cartón, o tiene una imagen con 50,000 santos y uno más. Yo fui a un lugar de un familiar de José Miguel y ella operaba, ya usted sabe, pero todo lo que ella tenía allí eran imágenes de santos. Yo nunca había llegado a un lugar donde habían tantas imágenes de supuestos santos. Era una abuela de él, para que entienda. Pero en base a que ella operaba, pero estaban todas esas imágenes, las mismas imágenes que muchos llamados católicos se postran y adoran. Las mismas imágenes. Lo hacen con devoción, lo hacen con buena intención. La pregunta es, ¿qué dice Dios? Dios dice, eso es idolatría. Y los idólatras no van a heredar mi reino. Yo aborrezco la idolatría. Y la pregunta es, ¿quieren ellos desagradar a Dios? No. Ellos lo hacen erróneamente creyendo que así están agradando a Dios. Pero ¿por qué hacen esto erróneamente? Porque no conocen al Señor. No lo conocen a través de su palabra. ¿Qué tuvo que hacer David? Déjame ir al libro. Y cuando va al libro dice, oh mi Dios, es que hicimos las cosas mal. Dios dice que para hacer lo que estamos haciendo hay que hacerlo de esta manera. Mira, no había pensado. Yo pensé que de la manera que yo lo estaba haciendo era la más linda, la más sublime, la más excelsa. Pero no, Dios no le gusta así, es de esta manera. O sea, porque el evangelio no consiste en cómo yo quiero hacer las cosas, sino como Dios dice que se debe hacer. Ese es el problema, mis amados. Y eso es lo que se nos hace difícil a nosotros entender. Pues vemos un grupo de personas que quieren vivir una vida como a ellos les da gana, pero son personas de fe. Y como son personas de fe, Dios tiene que contestarle sus peticiones. Y tal cosa no es que yo le creo a Dios. Sí, lo que Él dice. No lo que Dios dice. No, y esto tiene que suceder porque yo lo creo, no porque Dios lo dijo. Eso es fe en la fe, ¿eh? Y por eso hay tantas personas frustradas, porque ellos creyeron una cosa que iba a suceder, la declararon, la decretaron y no sucedió. Ustedes no se acuerdan una vez, estaba este señor de Miami, Maldonado, estaba también esta señora que hace que los billetes hablen, Méndez, apellido Méndez, Ana Méndez. Y había un ciclón que venía, un huracán. Ellas fueron al mar y todo, y declararon y decretaron y desbarataron el ciclón antes de venir. Pero eso fue en su mente. Eso nada más se lo creyeron ellos. Y ahí fue que ese ciclón cogió velocidad y acabó con la Florida. Amados, salgamos de esa burbuja, por favor. Y vamos a fundamentar una fe, a desarrollar una fe verdadera e integral bíblica. Por eso, 1 de Juan, su capítulo 3, versículo 22, dice: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Hay personas que te agarran este texto y te lo piden. Mira, ve que cualquier cosa que nosotros pedimos la vamos a recibir. Eso es verdad que lo dice la Biblia. Pero hay que ver el contexto en el cual la Biblia establece esta palabra a través del apóstol Juan. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Hay un por qué. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Edwin? Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora la pregunta. Y si entonces yo no guardo sus mandamientos y no hago las cosas que son agradables delante de Él, ¿de qué me vale a mí presentar una lista de petición delante de Dios? Pero cuando tú agradas a Dios, mis amados, vamos a ver a Dios obrando de una manera extraordinaria a nuestro favor, mis amados. Yo he visto la mano de Dios obrar. Yo la he visto.
Yo le he visto de manera extraordinaria, mis amados. Yo le he visto. Porque a Dios lo que hay que agradarlo, mis amados. Por eso ustedes no me ven a mí. Nunca nadie me ha visto aquí en el altar, hermano. Yo tengo una necesidad y esto, que si me pueden ayudar. Nunca, 34 años en esta congregación. Nadie nunca me ha visto hacer eso. ¿Y por qué? Porque Dios es quien provee. Porque Dios es quien pone en el corazón de los demás. Y yo soy testigo que a mi hogar han llegado personas llorando que Dios le habló en un sueño para que me lleven una ofrenda. ¿Y qué hago yo? Señor, yo creo que hasta José Miguel está de un momento determinado ahí. Y yo ni... Dios se encarga. Yo no. ¿Me entiende? Entonces hay personas, Señor, que no, amado, obedezca, agrade a Dios, viva para Dios. Y el Señor hace la otra parte. Pero la pregunta es, mis amados, dice aquí, porque guardamos un mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué, Señor, tú no has contestado mis peticiones? Esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Pero dice Pablo, examinaos a vosotros mismos y ver si están en la voluntad del Señor. Y la pregunta es, ¿qué tanto nos estamos examinando a nosotros mismos para ver si estamos en la voluntad del Señor? Las iglesias están llenas de personas religiosas con un concepto vago y superficial de Dios, pero sin un conocimiento del Dios Santo. Si usted viene a la iglesia es para conocer al Dios Santo, no al Dios mundano que muchas iglesias están promoviendo. No a un Dios charlatán, no a un Dios que se confabula con las cosas mal hechas. Porque de verdad usted ve personas hablando que usted cree que Dios está confabulado con ellos de la forma que hablan. Que usted cree que Dios es quien está orquestando toda esa asociación de malhechores. O sea, es fuerte. Pero todo esto pasa ¿por qué? Por estar fuera de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué el Padre tuvo complacencia en Jesús? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Cuál era el deseo de Jesús? ¿Qué decía Jesús? ¿Agradar a quién? Agradar a su Padre. Hacer la voluntad de su Padre. Él entendía que tenía que hacer la voluntad del Padre. Y la pregunta es, ¿qué estamos nosotros entendiendo? ¿Cuál es la voluntad que tiene que predominar? ¿La del Padre o la mía? Queremos saber si tenemos fe verdadera. Vamos a ver entonces cuál es la voluntad que prevalece. ¿La de Dios o la mía? Bueno, pastor, ¿usted cree en Dios? ¿Qué dice la Biblia? No debe congregarnos. Entonces, ¿por qué tú vienes a la iglesia? Pero Dios es quien gobierna mi vida, pero tú no te congregas. ¿Qué dice la Biblia? Velad y orad. Entonces, ¿por qué tú no oras? No es que Dios sabe lo que la necesidad que yo tengo, no tengo necesidad de pedirle. Oh, aleluya. Vemos al prójimo en situaciones que no necesita y nos hacemos indiferentes. Pero yo soy un siervo de Dios y la presencia de Dios está conmigo. Entonces, hay muchos mandatos en la Biblia que nosotros ignoramos, que nosotros lo justificamos para no hacerlo y obedecerlo. Y después venimos con la carita limpia. Señor, aquí estoy tu siervo y tu siervo. Mira esta petición que yo tengo, Señor. Yo lo creo y yo esto. Ay, qué lindo suena. Amado, eso es gastar saliva. Se lo digo de todo corazón. ¿Por qué? Porque Jesús agradaba a su Padre, amado. Y vemos aquí que el Señor se expresa ante su pueblo. En el Salmo 95:10 dice, 40 años estuve disgustado con la nación. 40 años. Y dije, es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Y sigue hablando en Hebreos 3:10.
Por eso me diga usted contra aquella generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. O sea, que no importa que usted y yo, digamos, somos el pueblo de Dios, somos esto, lo que usted se quiere, el nombre que usted se quiera poner. Usted puede subir al cielo allá y bajar con alas como usted quiera. No importa. Lo que usted se considere desde su perspectiva. La pregunta es, ¿hemos conocido nosotros el camino de Dios? Si yo no descifro cuál es el propósito de Dios para con mi vida, si yo no descifro cómo agradar a Dios, cómo hacer su voluntad, significa que yo no ando por el camino de Dios. Así de sencillo. El camino de Dios es estrecho, no es ancho, por si acaso. Porque ahora, amado, han buscado un greda y la puerta estrecha la han puesto ancha. Fue un greda que le metieron a la puerta. ¿Ustedes recuerdan un candidato político que se llamó un líder? ¡Entren todos! Mencionó una mala palabra. Ahora hay un sinnúmero de ministros que han cogido una especie de greda espiritual y encontraban que la puerta para ser salvo y el camino estrecho estaba muy estrecho. Entonces que nadie se iba a salvar. Y parece que el diablo le suplió un greda para que abran la puerta y el camino también. Y lo allanaran para que entren todos. La pregunta es si se van a salvar todos. Es como, había una persona hablando con un pastor, alguien conocido mío. Bueno, y yo fui tema de conversación, porque yo soy tan bendecido. Y bueno, que Edwin dice, no, lo que pasa es que el pastor Santana es muy como, yo soy muy hermético para el asunto de ministerio o condicionar el evangelio. Como que soy yo que condiciono quién va a ser ministro. Es la Biblia quien condiciona quién va a ser un ministro. Y pone las condiciones, las características y cualidades. Es la Biblia que dice cómo debe ser ministro. ¿Verdad que sí? No lo digo yo. Entonces la persona le decía al otro, mira lo que pasa. Tú ves eso que predicas en Santana con relación al ministro, algo así. Si uno se llevase entonces de lo que la Biblia, las condiciones que pone la Biblia para uno ser un pastor, pues mira, van a haber pocos pastores. Van a haber pocos pastores entonces si es conforme a las características y condiciones que pone la Biblia. ¿Usted está escuchando? Eso es un pastor diciéndole a otro hermano. Y yo digo, pues que hayan pocos pastores. Porque ¿por qué que está pasando lo que está pasando hoy en día? Porque estamos dejando a un lado lo que la Biblia dice, lo que la Biblia establece, y nos estamos imponiendo y justificando con la ley de Maquiavelo. ¿Cuál? El fin justifica los medios. Pragmatismo. Y por eso es que están pasando tantas cosas raras dentro de muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque hay personas que se llaman pastores que no son pastores. Entonces, una fe verdadera está basada en obediencia, está basada en vivir agradando a Dios en todo lo que usted hace. Eso es la fe verdadera. Entonces, nos preocupamos nosotros por saber cuál es el propósito de Dios para con mi vida. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Perfeccionado, mis amados. O sea, Dios tiene el deseo de que nosotros seamos perfeccionados. Pero con un concepto errado de fe, yo no voy a agradar al Dios que me llamó. Por eso Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Ve el privilegio, mis amados, que es vivir para Dios.
Ve el privilegio. Tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, mis amados. Pero ¿con quién Él lo guarda? A los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Lo guarda por hoy o por mañana? No, hasta por 1000 generaciones. Por eso ustedes ven que hay promesas que Dios le hizo a Abraham, le hizo a David, le hizo a los antiguos. Y usted ve más adelante cientos de años Dios guardando su promesa. Y con Israel la vemos miles de años y Dios es fiel a su promesa. Por amor a David, mi siervo, porque fue fiel. Vea la bendición que hay cuando usted y yo somos fiel. Amados, tener fe no es solamente una expresión, un sentimiento o un conocimiento intelectual. Tener fe verdadera es una actitud de obediencia a la voluntad de Dios, de estar dispuesto a negarme a mí mismo, renunciar a mi voluntad, a mis deseos, para que entonces sea la voluntad de Dios la que prevalezca. No es yo venir prejuiciado delante de yo voy a hacer esto y tiene que ayudarme a esto. No. Señor, yo te presento esto. Si es tu voluntad de que tú quieres que yo sea esto, entonces ayúdame. Y si no es tu voluntad, entonces házmelo saber. Porque aquí lo que tiene que prevalecer es la voluntad de Dios. Y cuando usted esté en esa actitud de obediencia, usted no va a pelear con Dios. Es todo lo contrario. Usted se va a sujetar y va a agradecer a Dios el estar dispuesto a hacer su voluntad. Así que, amigo, en esta tarde, si todavía usted no ha arreglado su vida con el Señor, si todavía usted vive una vida superficial de solamente una creencia intelectual pero no práctica, en esta tarde nosotros te presentamos a Jesús como único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida.